Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar y a todas con esta mesa sobre el Plan Nacional de Agroecología en Uruguay. Y todos los expositores, yo lo voy a ir presentando, pertenecen a organizaciones que son parte de la comisión honoraria que se va a explicar, tiene a cargo la instrumentación de ese plan. Perdón, mi nombre es Alberto Gómez, voy a estar moderando la reunión. Y sí voy a presentar a Paulo Petersen, que es de Brasil, que nos va a estar acompañando al final con algunas reflexiones sobre lo visto, y sobre todo él fue parte del proceso de construcción del Plan Nacional de Agroecología en el Brasil. Así que comenzamos. Vamos a invitar a Eduardo Berlasina. Voy a presentarlo brevemente. Eduardo es ingeniero agrónomo, analista de mercados y desarrollador de proyectos agropecuarios. Realizó estudios de posgrado en Brasil, en Luis de Queiroz, Piracicaba y en Estados Unidos. Dirige la consultora Blasina y Asociados y el programa radial Tiempo de Cambio en Radio Rural del Uruguay. Y escribe para el diario El Observador, también del Uruguay. Ha publicado el libro Darwin en el Plata, El descubrimiento de la evolución, Premio Nacional de Divulgación Científica en 2010, y fue conferencista TED en Montevideo y La Pedrera. Militó desde los años 80 por la legalización del cannabis y formó parte del equipo que tuvo una de las 2 primeras licencias de producción de cannabis recreativo. Es director de UCAN Cannabis Uruguay Limitada, empresa uruguaya productora de cannabis. Es director del Museo del Cannabis de Montevideo. Ha trabajado como docente en la Universidad de la República y en la Universidad ORT, en análisis de mercados agropecuarios y cadenas agroindustriales, asesora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del año 2020 y preside la Comisión Honoraria de Promoción de la Producción sobre Bases Agroecológicas. Adelante, Eduardo. Gracias por tu participación. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que el enfoque macro que a mí me mueve en torno a este tema tiene que ver justamente con una mirada evolutiva de las cosas. Yo creo que desde el siglo XX es la primera vez que la especie humana está en peligro de extinción, y está en peligro de extinción por causas bien concretas y bien medibles y bien medidas. Una de ellas tiene que ver con el cambio climático y en particular el calentamiento global. Otra tiene que ver con la sexta gran extinción masiva desde que la vida surgió en el planeta hace más de 4.000 millones de años. No son las únicas, pero son las dos más directamente involucradas en la necesidad de un rediseño de todas las actividades, no solamente de la agricultura, también del transporte, claramente, del comercio, de la construcción. Entonces, creo que el sentido que tiene y tendrá por todo el resto de nuestras vidas y por el resto de la vida de nuestros hijos, el rediseñar la agricultura tiene que ver con capturar carbono, tiene que ver con restablecer biodiversidad, tiene que ver con restaurar la limpieza de los cursos de agua, y por supuesto que tiene que ver con muchas otras cosas, tiene que ver con situaciones de equidad que son un componente central de la agroecología. En definitiva, la producción agroecológica, entiendo, debe apostar a hacer la producción más ética posible, pero no es muy distinto del esfuerzo por liberarnos del petróleo en el transporte y en todas las áreas, no es distinto de generar un urbanismo diferente. Creo que la gravedad de la crisis climática en particular es tal que el rediseño lo va a estar abarcando todo. Entonces, creo que un aspecto central para mí de un plan de agroecología tiene que ser, bueno, por un lado, tener un diagnóstico claro de la gravedad de la situación global, de la cual Uruguay no es ajeno para nada, y de la cual Uruguay tiene que tener vocación de ser ejemplo en el mundo. Uruguay ya es ejemplo en el mundo por muchas razones, y creo que a mí me encantaría que en unos pocos años Uruguay fuera ejemplo también por una remodelación de su lógica de producción
agrícola y agropecuaria, que bueno, sea imitable en otros lugares del mundo, hasta donde se puede ser imitable, porque evidentemente la producción de alimentos y fibras en el trópico es distinta a la de un clima templado. Creo que entonces un esfuerzo que para mí tiene que ser central es la capacidad de medir. Si vamos a apostar a una agricultura que capture carbono en vez de erosionar a la tierra, tenemos que lograr medir ese carbono capturado. Si vamos a lograr una producción de alimentos que restaura biodiversidad, tenemos que medir esa biodiversidad que estamos restaurando. Si vamos a usar, a rescatar las genéticas locales, porque llevan cientos o miles de años o millones de años de adaptación, según el caso, bueno, tenemos que medir. Y en ese sentido, yo creo que la agroecología en Uruguay tiene que ser muy amigable con la revolución tecnológica que está ocurriendo. No va a ser posible avanzar en estos objetivos si no es en sinergia con una revolución tecnológica que va a permanecer, que abarca a la genética, que abarca a las telecomunicaciones, que abarca a todos los aspectos de la vida y que es la herramienta o una de las tantas herramientas a través de las cuales vamos a poder demostrar fehacientemente las bondades de lo que hagamos y de una manera que sea creíble en todo el mundo. Yo no creo mucho en luchar en contra de cosas, creo mucho en luchar a favor de cosas, y entonces quiero aportar lo que pueda aportar a que Uruguay sea líder en compostaje, en lombricultura, en economía circular aplicada a la producción de alimentos, al uso de celulares por parte de los productores y los trabajadores rurales, para que el celular le dé prestaciones desde pronósticos meteorológicos a identificación de especies que uno a veces las conoce de vista pero no sabe su nombre científico. Creo que sin abdicar de ninguno de los principios sociales que son tan caros históricamente al movimiento agroecológico, a veces veo un énfasis en la desconfianza, en la crítica. He visto, por ejemplo, la crítica a que la tecnocracia no contamine el movimiento, como si hubiese que preservar una pureza que a mí me genera ciertas dudas. Creo que hay muchísimas áreas en las que hay muchísimo por hacer, creo que nos falta mucho más conocimiento, creo que es urgente que restablezcamos los programas de investigación de INEA en agricultura orgánica, que es urgente que tengamos predios donde podamos cuantificar cosas, demostrar cosas, y donde podamos enseñar. Uruguay, yo creo que precisa una Escuela Nacional de Agroecología. La Facultad de Agronomía no sé si va a dar esa respuesta, pero en algún lugar tiene que haber un ámbito de enseñanza desde lo más básico al postdoctorado en este conjunto de disciplinas, y hoy yo no encuentro eso, ni siquiera lo encuentro, o encuentro una masa crítica de profesionales que salgan de la universidad y tengan un conocimiento suficiente. Creo que son muchísimas áreas de trabajo que tienen que ver inclusive con nuestra vida cotidiana. Tenemos que llegar a clasificar los residuos. Creo que todos los partidos en las campañas electorales proponen que se clasifiquen los residuos, y bueno, tenemos que entonces generar esos consensos políticos para que en cada casa haya compost, haya una pequeña huerta y haya un manejo razonable de los distintos componentes de residuos, de los plásticos, de los metales, de los vidrios. Creo que hay que conectar a la agroecología con la demanda. Por un lado, por el esfuerzo que ustedes ya vienen haciendo y que ya se ha dado acelerado con la pandemia por hacer más ferias, más circuitos cortos, más mecanismos de canastas, pero también hay una conexión para hacer con los chefs, con los restaurantes, con la hotelería y con los consumidores que están en cualquier lugar del mundo. Si un consumidor japonés quiere consumir
un boniato uruguayo orgánico, tenemos que encontrar la manera de que lo haga y tenemos que negociar en los ámbitos que sean para que no haya barreras comerciales y para que esa diferenciación de producto, que en realidad cada vez va a ser más valorada a través de los procesos, que sean procesos éticos a todo lo largo de la cadena. Si hay alguien que quiere pagar por ello y premiarlo, tenemos que encontrar la conexión. Yo creo que Uruguay tiene una vocación exportadora a la que no puede renunciar, la agroecología tiene que sumar a eso, sin descuidar el abasto interno, pero creo que no hay que caer en falsas contradicciones. Los consumidores uruguayos tienen buenas naranjas todo el año porque somos exportadores de naranjas. No a la exportación no se contrapone a una oferta interna desde mi humilde punto de vista, y creo que precisamos una cultura de innovación, una cultura de emprendedurismo. Tenemos que conectar a un joven emprendedor que sale de la Facultad de Ingeniería con la agroecología. Tenemos que conectar a alguien que quiere un mundo mejor y quiere desarrollar un proyecto con la agroecología. No puede ser solamente un ámbito de resistencia, sino que tiene que ser también un ámbito de proactividad, criticar todo lo que hay para criticar de la sociedad contemporánea, que son montones de cosas, pero también creo que tiene que ser un ámbito atractivo donde un joven emprendedor pueda lanzarse y pueda generar un nivel de ingreso económico que le permita sustentar a su familia y hacer sus proyectos. Y eso me parece que, salvo casos excepcionales, cuesta encontrarlo hoy en Uruguay, cuesta encontrar en muchos comercios un lugar específico de orgánico. Creo que tenemos muchísimo para hacer. Yo no tengo verdades absolutas, tengo muchas preguntas, pero sí creo por mi formación que todo tiene que partir de una base científica muy sólida, de mediciones muy sólidas y de certificaciones y de valorizaciones de los productos. Si no, es muy difícil avanzar a que esto sea algo que vaya más allá de una actividad de nicho que lleva a alguna gente, pero que no logra trascender al conjunto de la sociedad. Ahí están mis 10 minutos. Les agradezco de nuevo que me permitan participar de esta actividad y me quedo escuchándolos atentamente. Muchas gracias, Eduardo. En realidad, me olvidé decirle que va a sonar esa alarma a los 9 minutos, así que estuviste súper bien en tiempo, pero la idea es que ustedes puedan volver a participar con las preguntas después. Bueno, continúa ahora Juan Pablo e Irina de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas. Juan Pablo es productor familiar agroecológico en tierras del Instituto Nacional de Colonización, miembro de la cooperativa Aldea Batí, semillero, feriante, canastero, apicultor, técnico en producción agropecuaria familiar, miembro de la Red de Semillas Nativas y Criollas, de los grupos de jóvenes por la soberanía alimentaria y representante de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología y Humane en proceso de construcción. Yo lo veo bastante construido, pero si él dice, ojalá pueda seguir construyéndose. Irina Aldave, mujer, madre, productora, educadora, forma parte del colectivo Guardia Vieja, un colectivo dedicado, perdón que tengo, algo me está sonando, al aprendizaje y difusión de la agroecología. Hija de productor convencional, volcó su amor a la naturaleza a través de la conservación, convirtiéndose en guía de naturaleza y educadora ambiental. En el proceso de volver al campo, contactó con la necesidad de producir el alimento, reconociendo que las formas que conocía no eran las amorosas con la vida. Forma parte de varias redes, entre ellas la red de semillas, en el entendido que esa es la forma en que la vida se manifiesta cooperando. Adelante, Juan Pablo e Irina. Bueno, Hola, gracias. buenas tardes, gracias. Bueno, felicitar por el espacio generado en el Congreso, y que todo venga saliendo bien. Agradecer ahí la participación. Bueno, contarles un poco el proceso histórico. Nosotros somos de la red de semillas criollas y nativas, la cual desde 2015 viene impulsando la creación de la ley de agroecología y luego del plan. En, en todos los eventos de la red, en los encuentros regionales, en la fiesta de la semilla, se hicieron innumerables talleres, dinámicas de participación de productores y productoras y consumidores, semilleristas, guardianes de semillas,
intentando rescatar todas las posibilidades, lo que ellos y ellas veían como formas de trabajo y cosas a impulsar para el escalamiento de la agroecología. Y bueno, desde ahí se generó un borrador bastante completo con el cual se pudo participar después del 2018, en que se aprobó la ley, que se reglamentó, que pudimos llegar a sesionar con la comisión honoraria. Empezamos a llevar esas propuestas que estaban resumidas en un borrador y que hacían propuestas de soberanía alimentaria, propuestas de apoyo a la inserción de jóvenes y mujeres a la tierra, que hacían propuestas en educación, en salud, en investigación. Y bueno, un poco nosotros visibilizamos la agroecología como un movimiento social que trae una fuerza desde diferentes organizaciones de Latinoamérica, las cuales vienen trabajando en conjunto con la sociedad científica y haciendo aportes y aprendiendo en ese sentido en conjunto. Visibilizamos una agroecología que está en constante crecimiento y escalamiento, y que cada vez se hace más necesario el aporte de los estados en el escalamiento de la agroecología, ya que se está visibilizando un fenómeno de vuelta al campo de los jóvenes, en donde ya es algo civilizatorio, que las ciudades ya no son un lugar para la vida. Entonces se empiezan a visibilizar un montón de jóvenes que ven el campo como una posibilidad de desarrollo. Recién justo estuvimos con varios estudiantes ahí en Guardia Vieja, gurises de 20 y pocos años, con unas ganas bárbaras de plantar, de hacer cosas, de ser preparados, de investigar sobre agroecología también. Así que paso la palabra un poco a Irina. Gracias. Gracias, Juan. Sí, ahí un poco en la línea de Juan, nosotros rescatar como en estos minutitos que la agroecología es un proyecto social. Y esta ley, que lo que hace es auspiciar y promover un plan, es una herramienta para la concreción y la manifestación de este proyecto social. O sea, más allá de que haya definiciones de agroecología que en realidad la más completa toma la pata científica, la pata social, el aspecto político, creemos que es eso, ¿no? Un proyecto social que se manifiesta en este contexto en una ley que, como decía Juan, y seguramente lo desarrollen más los compañeros, es también el producto, el corolario del trabajo de las organizaciones durante muchos años. Entonces, es importante que esa ley, que ese plan, vaya en función de este proyecto social. Entonces, no es solamente un cambio en la matriz productiva para nosotros, si bien eso es un aspecto bien importante de la transformación social. La agroecología necesita volverse cultura. Necesitamos que con el plan, a través del plan y más allá del plan, las personas incorporen a la agroecología de una manera holística en la comprensión de que es un proyecto social. Y en ese sentido, creemos que la ley, el plan nos posibilita bien claramente y bien prácticamente, nos brindó el ejercicio de poder identificar qué cosas podemos y tenemos que hacer para que este proyecto social de transformación, que es la agroecología, tenga un efecto como política pública. Y en ese sentido, nos parece que se logró en el espíritu de la ley y en lo que ya se construyó del plan, atender a lo que son los ejes más importantes conceptuales, como son la soberanía alimentaria y la producción en manos del productor familiar, del campesinado uruguayo, que no existe como concepto, pero a mí me gusta ser campesina.
y como que un poco por ahí era el énfasis, ¿no? Rescatar que una herramienta, una política pública es eso, no es el fin, es la herramienta para manifestar y poder concretar en un ámbito que es una política de Estado con lo influyente que es el Estado en nuestras vidas y en un montón de dinámicas que superan a las relaciones más concretas, personales, que ayude a manifestar ese proyecto social, que es indisoluble de los aspectos de justicia social, de cuidado de la vida y de distribución de los beneficios que eso dé. Nos parece como bien importante lo que se logró con esta ley en su espíritu, en lo que plantea, como estos conceptos que se planteaban, y el desafío es trabajar para que ese plan se manifieste en ese sentido y no en otros sentidos que de repente son comprensibles y son válidos en el marco de otras definiciones, ¿no? Para mí no se trata de un proyecto económico o productivo, sino de transformaciones que tocan en otros lugares que hacen a la calidad de vida en general. Entonces, no sé cómo voy de tiempo. No sé cómo vamos de tiempo. Porque, bien, tenés un par de minutos. 3 minutos. Perfecto. Bien. Porque es difícil participar así de un Zoom. Bueno, como más concretamente, conversábamos también armando un poco esta charla con Juan de la necesidad de rescatar estas cuestiones, que no es una sustitución de insumos, no es una opción tecnológica, aunque las incluye, no es solo, sería la palabra, no es solo sustitución de insumos, no es solo un proyecto productivo o una opción tecnológica, y sí es una necesidad imperiosa de transformación, de comenzar por un lugar la transformación, que es en un lugar central de la vida como es el alimento. Y acá un concepto bien importante que a veces se nos desdibuja por la propia dinámica que todos tenemos de vivir en la propia vida material. El alimento no es una mercancía, el alimento es un derecho. Y a veces eso nos queda un poco desdibujado y nos parece que lo que propone el plan construido y el espíritu de la ley apunta a que reforcemos desde ese lugar las acciones, desde el lugar de que el alimento saludable es un derecho y no una opción de mercado. Y en ese sentido, nuestro compromiso es cotidiano y en el plan trabajar para que así sea, ¿no? Abordando los diferentes aspectos que se manifestaron a través de los grupos de trabajo, del aspecto educativo, el aspecto de la investigación. Nos parece re importante también que si bien se valora y nos basamos todo el tiempo en el aspecto científico de las cuestiones, ya hoy por hoy casi que intelectualmente no se puede discutir que no es el único saber, ni tiene una legitimidad especial, sino que es una manera de conocer que nos brinda un montón de herramientas, pero que tiene que estar todo el tiempo en un diálogo con otro tipo de saberes. Y desde ahí es el aporte que nos sentimos confiadas de hacer, ¿no? Desde la práctica, desde el hacer, nutriéndonos de la ciencia, del saber científico y nutriendo al saber científico también, por otro lado. Y por ahí. Bien. Perfecto, gracias Juan Pablo, Irina, estuvieron súper bien el tiempo, muchas gracias. Y continuamos con Viviana Azar. Viviana es integrante de la red de huertas comunitarias, es técnica en producción agropecuaria familiar, docente de agricultura urbana, agroecológica de la Comuna Canaria, y integrante de la red de huertas comunitarias del Uruguay. Bueno, bien, gracias por participar. Bien, gracias a ti, muchas gracias y buenas tardes a todos y a todos los que están aquí. De vuelta, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a los organizadores por convocarnos.
Bueno, yo lo que quiero hacer ahora es aprovechar estos minutos para contarles a todos ustedes en realidad quiénes somos, la red de huertas comunitarias y qué hacemos. Nosotros somos diferentes grupos de vecinos y vecinas de distintos barrios, de distintas localidades, pueblos y ciudades de todo el Uruguay. Y promovemos la agricultura urbana ya desde el año 2017, cuando nos juntamos con otras huertas, ¿no? Las huertas estábamos separadas y nos juntamos en el año 2017 con mucho amor y con mucha alegría para formar la red de huertas comunitarias del Uruguay. Integramos esta red, para que ustedes sepan, personas mayores, jóvenes, niñas y niños, con diferentes formaciones, con diferentes intereses, pero todos con una finalidad común. Nosotros practicamos la agricultura urbana, desarrollamos la agroecología en la ciudad, nos formamos como ciudadanos y también hacemos comunidad. Tenemos claro desde la red que queremos vivir en una sociedad mejor, como todos los que estamos acá, que sea más justa y más solidaria, y donde la seguridad y la soberanía alimentaria no sean solo palabras vacías de contenido. Nosotros en las huertas volvemos a tener contacto con la naturaleza, cosa que es bien importante en la ciudad. Trabajamos en favor de la reproducción de la vida, y no solo en la reproducción de la vida de las plantas que cultivamos, sino también en favor y en la mejora de nuestras propias vidas. Las huertas comunitarias, entonces, sí son espacios donde se producen alimentos. Son espacios también de aprendizaje y de capacitación para las huertas familiares y escolares, donde los vecinos siempre encuentran apoyo y también insumos para sus propios emprendimientos. También son espacios que se transmiten saberes, donde todos tienen algo para enseñar en estos lugares y también tienen algo para aprender. Allí se realizan prácticas que colaboran con la salud física y mental de la población. Espacios que permiten también la inserción de personas con diferentes problemáticas sociales. Espacios donde se promueve la biodiversidad en la ciudad, cosa bien importante, donde se reproducen y se cuidan las semillas. Las huertas son espacios muy biodiversos, con mucha cantidad de diferentes plantas que se pueden encontrar allí, que ya no se encuentran en otros lados, y donde los vecinos las conservan y las cuidan. También, algo bien importante, y hablaba de eso Juan Pablo, son lugares donde los jóvenes se acercan a la agricultura y donde se capacitan en estos espacios desde la agroecología. También está presente en su hacer y en su práctica las cuestiones relativas al género y a todo lo generacional. En las huertas comunitarias se producen también diferentes tecnologías de conocimiento. Se aprende educación ambiental, se recicla y se enseña a reciclar en la ciudad. La agricultura urbana genera un impacto bien importante y cosa bien importante para tener en cuenta en las familias de menores recursos, ya que permite a estas, en sus pequeños espacios, producir parte de su alimentación, pero sobre todo dignifica a la familia y también aporta a la economía de esas familias. En definitiva, las huertas comunitarias son espacios autogestionados, donde nos formamos como consumidores ciudadanos y que aportan muchísimo a la sociedad toda. La red de huertas la integramos actualmente más de 40 huertas y muchas más que ya vienen en camino. Nosotros contamos con personería jurídica y bueno, y como todos saben, participamos de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología. Y algo bien interesante que yo no quería dejar de decir es que nosotros hemos podido, en estos años, hemos sido capaces de articular con los 3 niveles de gobierno con un alto grado de eficiencia y en beneficio de todas y de todos. Cosa bien importante. Pero, como todo, necesitamos seguir avanzando y consolidándonos. Somos una red nueva, necesitamos seguir avanzando. Y para eso precisamos capacitación, precisamos infraestructura, precisamos compost, tierra, herramientas, y también precisamos espacios para las nuevas huertas. Precisamos definir espacios para las nuevas huertas. Entonces, pensamos que el camino iniciado por la aprobación del Plan Nacional de Agroecología por todos los partidos políticos fue y es una señal clara de la necesidad de desarrollar prácticas a nivel nacional que incluyan a organizaciones de la sociedad civil como la nuestra. Y para ello es fundamental, urgente y necesario una nueva decisión política, que es la asignación efectiva de los recursos para que esto suceda. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, que conocieran un poco la red y que conocieran cuál es el camino y cómo vamos encaminados. Y como me habían dicho solo 5 minutos y yo hablo bastante rápido, termino por acá. Perfecto, Viviana. Muchísimas gracias.
quisimos que estuvieran todas las organizaciones que están participando activamente en la comisión honoraria del plan y que tiene historia en eso. Por eso hicimos un esfuerzo porque hubiera mucha gente y le estamos pidiendo que sean concisos y muy agradecidos por eso. Gracias. Les recuerdo a todos los que están siguiendo la mesa que hagan preguntas, que tengan necesidad de intervenir o de consultar, o específicamente a alguno o a varios, que lo vayan haciendo por el chat, porque vamos a tener, cuando termine el último expositor, un espacio de intercambio, pero está bueno si ya les surgen cosas que las vayan poniendo en el chat. Bueno, ahora va a presentar a Hugo Bértola. Hugo es miembro de la Red de Agroecología del Uruguay, agricultor ecológico en la Ecogranjas Bealan, es socio, fundador y directivo de APODU, Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay, creada en 1997, y cofundador y convocante por APODU de la Red de Semillas y de la Red de Agroecología del Uruguay en 2004 y 2005 respectivamente. Es miembro integrante de uno de los regionales de la red, el Regional Toronjil, y del Grupo Asesor en Certificación Participativa. Ha sido también impulsor del Foro Latinoamericano de Sistemas Participativos de Garantía, y es miembro de la Comisión Honoraria para el Fomento del Plan Nacional de Agroecología en representación de la Red de Agroecología del Uruguay. Adelante, Hugo. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación, y quiero dedicar un primer minuto a hacer un agradecimiento y felicitación al SOCLA, pero en particular a quienes más conozco, al SOCLA Uruguay, por este esfuerzo enorme que han hecho en las condiciones más difíciles que uno pueda recordar para realizar este tipo de eventos. A través del SOCLA, la Red de Agroecología, de Semillas y todo el elenco de productores que desde hace 20, 30 años han recorrido este camino. A través del SOCLA queremos agradecer a un componente esencial en esta historia, que ha sido una enormidad de académicos, de técnicos, agrónomos, veterinarios, asistentes sociales, psicólogos, una enormidad de gente que tuvo activa participación en la elaboración del plan de agroecología y que se sumó desde los primeros momentos durante lustros y décadas a abrir rendijas en sus respectivas instituciones de investigación, de extensión, academia, gobiernos departamentales, en el plano político como tomadores de decisión. Hay una enormidad de gente que ha sido parte de este movimiento ecológico uruguayo, que es el capital social más grande que tenemos, y sin el cual ningún plan nacional de agroecología tiene anclaje duradero y con proyección. Esa es la fuerza más grande que tenemos, y es una fuerza que no solo estuvo constituida por productores o agricultores y consumidores. Toda esa gente cumplió un papel titánico y en condiciones muy difíciles hace 30 o 20 años de levantar la voz alternativa que luego fue ganando cuerpo en la sociedad. A través del SOCLA Uruguay va este reconocimiento a cientos de personas, muchas de ellas nos están escuchando y muchas de ellas aportaron muchísimo en la elaboración, en el prodigioso trabajo realizado desde septiembre hasta febrero del año pasado en la elaboración de este Plan Nacional de Agroecología. Ni qué decir el haber participado también en la conformación de décadas de este movimiento que logró plasmar y llegar a la ciudadanía y convertir en ley esta propuesta. Gracias a los organizadores y sobre todo porque, como lo dije en otra oportunidad, este es un congreso histórico por las condiciones en las que se da y por la resiliencia de todo este grupo del SOCLA, de la sociedad científica, de haber encontrado un camino de mantener esta llama viva en las peores circunstancias. Esperemos volver a tener aquellos otros encuentros donde
aparte del intercambio de talleres y de todo lo que se está haciendo ahora, tenía todo el calor humano y ese otro 50% de aportes que daba el conocer experiencias y el sentir que este era un movimiento planetario. Terminado esto y haciendo honor a esta invitación, he pensado la intervención en nombre de la Red de Agroecología pensando en el tema para el cual nos convocaba y nos pedían los compañeros del SOCLA. Y el tema era la encrucijada, para decirlo en una sola palabra. Y la encrucijada se refiere al momento que vive el Plan Nacional de Agroecología en el Uruguay. Y creo que en el espíritu de ponerle este nombre, el SOCLA Uruguay y el SOCLA en general, está pensando en la cantidad de países y colegas y compañeros de todos lados que han mirado, en el caso de Uruguay, la concreción de un plan nacional y siguen con mucha atención los avatares, los problemas, las incertidumbres, las lecciones aprendidas. Y por eso a eso me quería referir, porque quiero tratar de interpretar el que está escuchando esto o el que va a leer mañana las conclusiones de este congreso, todo lo que podamos aportar en errores, aciertos y experiencias a que esto crezca y escale en todos los continentes. Por eso me voy a dirigir fundamentalmente a los aspectos medulares que creo que pueden estar en la cabeza de quien está escuchándonos. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es la encrucijada? En particular, ya se refirió hoy en la conferencia Inés de toda la historia, de dónde venimos, cómo se forjó. Me parece que todo ese material está y estará a disposición, y a la vez todo el trabajo realizado en la comisión honoraria que creó la ley del Plan Nacional de Agroecología del Uruguay estará a disposición de todo el que quiera acceder a él. Empiezo diciendo y recalcando uno de los tres aspectos fundamentales en los que quiero hacer énfasis, y es el capital social construido durante décadas en donde está anclado nuestro Plan Nacional de Agroecología. Eso es un elemento esencial porque este plan, con o sin presupuesto, con apoyo oficial o sin apoyo oficial, ya se ha puesto los pantalones largos y va a caminar y va a seguir caminando independientemente de las vicisitudes que tengamos en adelante. Las circunstancias y el contexto ha cambiado mucho negativamente y para nosotros ha sido un aprendizaje y un salto cualitativo de gran magnitud. Esto no se detiene, mucho mejor si recoge el apoyo de quienes toman decisiones, forman opinión, pero de cualquier manera hemos dado un salto de enorme importancia y valor. Por eso recalco la primera frase de este material del Plan Nacional de Agroecología de su versión preliminar, que a mí me conmovió mucho porque dice, no lo redactaron productores, ni consumidores, ni lo redactó la Red de Agroecología, pero dice que el fruto de la madurez, la capacidad de propuesta y la movilización del movimiento agroecológico uruguayo en diciembre del 18 se aprobó con el apoyo de todos los partidos políticos la Ley 19.717, que declaró de interés general la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución de productos de base agroecológica, tanto en estado natural como elaborado, con el objetivo de proteger la soberanía y seguridad alimentaria, contribuyendo al cuidado del ambiente de manera de generar beneficios que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la República, y define como sujeto principal a los productores familiares y a los sistemas productivos agrarios urbanos y suburbanos. Para esos fines creó una comisión honoraria, pero no solo con el cometido de elaborar el plan, sino de coordinar la instrumentación y monitorear la ejecución del mismo. La encrucijada. ¿Cuál es la encrucijada? Parece todo un cuento de color de rosas porque son 30 años de lucha, se corona, hay una ley,
y cuál es la situación que estamos hoy. La encrucijada justamente viene por el hecho de que mucho de ese apoyo de todos los partidos políticos en los hechos hoy no se ha concretado por vía presupuestaria para aportar los fondos necesarios para instrumentar el plan tal cual lo mandata la ley, ni para redireccionar recursos que existen en toda la institucionalidad pública y que es menester que cumplan con ese mandato al ser de interés general de encaminarse detrás del plan. Eso es lo que ha cambiado. Los argumentos fundamentales son la pandemia, son el déficit fiscal, el gasto público, y tal cual lo decía, creo que hoy Inés Gazzano, una circunstancia distinta fue en el 2018, donde se iniciaba un debate electoral y donde de alguna manera el contexto general político era diferente. En ese entonces quizás fue fácil, como lo decía Inés, en un momento que no se comprendía mucho cuánto podía la agroecología conmover los cimientos del modelo hegemónico dominante. Quizá hoy haya quienes hayan pensado que fue un error haber votado esa ley. Y al considerar que por la pandemia esto es como un lujo que hay que dejar para después, muestra una inmadurez y una falta de conocimiento de todo lo que tiene que ver ese modelo alimentario dominante con la pandemia y las futuras pandemias. Tal cual lo decía Blasina, estamos en peligro de extinción y la velocidad con que se toma conciencia de esto es muy variada. En muchos casos hay psicológicamente una aversión a tomar conciencia de la situación en que estamos y una actitud defensiva de buscar de que todo el progreso humano siempre le encontró soluciones a todos los problemas. La realidad es esta, que estamos en una encrucijada donde todo ese esfuerzo no ha sido coronado con un aporte o con un solo peso del Poder Ejecutivo para el Plan Nacional de Agroecología, y está seriamente cuestionada la posibilidad de encararlo o de instrumentarlo tal cual está previsto. Entonces, esas son las cosas que creo que hay que destacar de alguna manera como importantes para ver cómo sigue todo la necesidad de proseguir con esa capacidad de articulación que tuvo este movimiento durante años y que hoy se va a enfrentar a disyuntivas donde va a tener que o bien trabajar solo a nivel sin apoyos o ver hasta dónde esta situación se puede revertir. La pandemia, como todos sabemos, el tema de este virus tiene muchísimo que ver con ese modelo del cual hablaba Blasina y del cual hablamos todos, dominante, donde hay concentraciones de ciudades de 20 millones, criaderos de cerdos y aves de la misma magnitud, los virus que saltan especies, o sea, no hay comprensión de que la pandemia no es algo como un meteorito que cayó y después se trata de reconstruir. No hay una visión todavía de lo que significa esta situación que estamos viviendo. En el tema del déficit fiscal... Hugo, te pediría si podés ir redondeando por los tiempos. Bueno, te pido disculpas. El mismo debate hay en relación al déficit fiscal, donde todos de alguna manera apoyan que en estas circunstancias hay que tomar medidas contracíclicas y sin embargo acá la perspectiva es de recorte y el gasto público se recorta, pero de cualquier manera hay exoneraciones enormes en estos meses para incentivar la inversión extranjera. Entonces son todos temas que se refieren a la convicción. Para terminar, me parece, porque es un tema que de alguna manera ha estado presente
en las discusiones de la comisión honoraria. La comisión honoraria estuvo 6 meses empantanada porque esta situación que yo describía hizo que nunca fuera convocada ni designado su nuevo presidente al haber cambio de administración, que creo que refleja una incertidumbre de qué hacer con esta comisión, que siento que era como tener una piedra en el zapato. La disyuntiva en la que estamos justamente es en una discusión de las organizaciones, cómo vamos a seguir adelante en este contexto tan crítico. Termino diciendo una cosa que es muy importante y que me sorprendió días atrás cuando la representante del FIDA, Enrique, manifestó haber hecho un estudio del Plan Nacional de Agroecología uruguayo destacando su forma de realización, lo participativo, la importancia dada a los núcleos territoriales y destacando fundamentalmente aspectos del trabajo de desarrollo local y en los territorios. Cosa que es uno de los problemas que tenemos dentro de la comisión, al no comprenderse de alguna manera que esa fundamentación que ya está siendo estudiada en Europa y en todos los organismos internacionales, este Plan Nacional de Agroecología no tiene ningún elemento que no permita que esos organismos lo apoyen y lo estudien. No tengo noción de los minutos, voy a dejar por acá porque tendremos oportunidad en las preguntas que se hagan de agregar. Muchas gracias, Hugo. Seguimos entonces para ver si tenemos tiempo para el intercambio, y a las más de 50 personas que nos siguen, reitero por si alguno se ingresó, que pueden ir mandando por chat preguntas, comentarios, que los vamos a retomar al final. Presento ahora a Sebastián Pelufo, es ingeniero agrónomo, delegado por la Comisión Nacional de Fomento Rural, en la Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de Producción con Bases Agroecológicas. Adelante, Sebastián. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la participación. También agradecer y felicitar el enorme esfuerzo de todas las autoridades y, bueno, coordinadores del SOCLA por el esfuerzo, como decía Hugo, en la realización del Congreso. La verdad que es impresionante, ¿no? Un nivel de actividad y, bueno, impresionante, muy bueno, creo. Bueno, un poco contarles, yo soy delegado por Comisión Nacional de Fomento Rural. Es una gremial de productores que representa en Uruguay a los productores de distintos rubros y diferentes zonas y sistemas del país, ¿no? Con perfil familiar, aproximadamente unos 12, 15.000 productores familiares del país. Y bueno, y nuclean unas 100 sociedades de fomento rurales, ¿no? Y bueno, el rol principal de Comisión Nacional es promover y defender a los productores familiares. Y bueno, en ese sentido, cuando se instauró la posibilidad de participar de la comisión honoraria, nos pareció importante estar ahí presentes, ¿no? En el entendido de que, bueno, la producción familiar y la producción agroecológica están fuertemente unidas. Yo les voy a hablar un poquito, porque nos organizamos, de, bueno, cuál ha sido un poco el proceso en la elaboración del Plan Nacional de Agroecología hasta el momento, un poco también para compartir con el resto de los participantes y, bueno, también para aportar a la discusión y al intercambio posterior, ¿no? Como decía Hugo, bueno, la ley 19.717 fue aprobada de forma unánime por el Parlamento, ¿no? Donde se crea la Comisión Honoraria del Plan de Agroecología y declara de interés nacional la producción agroecológica. Asimismo, pone como sujeto principal a los productores familiares como ámbito de aplicación. Bueno, rápidamente, en junio del 2019 se reglamenta la ley, y en septiembre se instala la primera sesión de la Comisión Honoraria del Plan de Agroecología, de la cual participan unas 13 instituciones, 7 delegados por el Ejecutivo y 6 de las organizaciones civiles. Dentro del Ejecutivo, bueno, está representado del Ejecutivo y no solo también de las instituciones públicas, ya que está, por ejemplo,
la UDELAR, el INIA, ¿no? La UTEC, ANEP, Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública, la OPP de Economía, y bueno, creo que no me está faltando ninguno, ¿no? Y bueno, y las organizaciones de la sociedad civil participantes son la Red de Agroecología, la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay, la Red de Huertas Comunitarias, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Asociación de Fruticultores de Producción Integrada y la Comisión Nacional de Fomento Rural. Bueno, empezó un trabajo arduo, rápido. Si bien la comisión tenía pautado reunirse una vez por mes, ¿no? Como el primer trabajo que le da la ley y el primer mandato es elaborar el documento del Plan Nacional de Agroecología. En ese sentido, viendo un poco también lo que decía Hugo de la carrera presupuestaria para tratar de intentar llegar con un presupuesto, ya que una ley sin presupuesto solo nos puede servir para tener una guía, pero que no va a avanzar. Y bueno, y la comisión ahí se reunió de forma quincenal para tratar de avanzar lo más posible en la creación del documento. Se generaron grupos de trabajo, o sea que simultáneamente al trabajo de la comisión se crearon grupos de trabajo de acuerdo a los 4 ejes principales del plan, que los 4 ejes intentan reflejar el espíritu y el ánimo de la ley, ¿no? Que son 11 lineamientos, desde lo productivo, a la investigación, a la extensión, a la comercialización, bueno, los 4 grupos de trabajo que reúne el documento son promoción y fomento de la agroecología, acceso y distribución, recursos genéticos y formación, extensión e investigación. Y bueno, también un grupo de trabajo de gestión y de implementación. Bueno, en los grupos de trabajo, bueno, en primer lugar, bueno, la comisión logró el consenso para establecer esos 4 ejes estratégicos, ¿no? Creo que lo más importante durante los primeros 2 o 3 meses de trabajo fue generar consensos generales y poder avanzar. Por lo tanto, este plan pensamos que es muy inclusivo, es muy abarcativo y es muy flexible, dando cabida a todos los actores de la sociedad, tanto productores, consumidores, y a productores agroecológicos, productores en transición y productores convencionales. Creo que genera las bases para la convivencia entre los diferentes actores en el medio rural, y eso nos parece que es algo muy importante porque, como decía Hugo, esto vino para quedarse y bueno, nos parece que empezó a ser la agroecología parte de la agenda de todas las instituciones y de todos los actores de la sociedad en Uruguay. Creo que estamos en un punto de inflexión y de madurez que, bueno, que era necesario, y el impulso de la agroecología me parece que no tiene marcha atrás. Los avances o no dependerá de la fuerza y de los recursos con que se cuentan. Pero bueno, un poco comentarles eso, de que se llegó a un documento preliminar, participaron 25 organizaciones e instituciones, técnicos de INIA, de Clemente Estable, de la Universidad de la República, de la UTEC, de la ANEP. También participaron otras organizaciones de productores, ya que se sesionó en comisiones abiertas, ¿no? En las cuales diferentes organizaciones pueden participar, o técnicos, o productores, o público en general, mientras que en los grupos de trabajo los diferentes integrantes de la comisión convocaban e invitaban a gente, bueno, especializada de acuerdo al tema a participar. También se contó con el aporte de las intendencias del interior, ya que en la comisión honoraria está representado el Congreso de Intendentes, por lo cual nos habla de la importancia de la implementación de la ley posterior a nivel del territorio nacional, de los municipios y de las intendencias. Y por otra parte, bueno, también otras organizaciones de productores, como la Unidad de Alianza del Pastoral, también a nivel de productores del litoral, de la zona apícola,
y bueno, a este momento se llegó a un presupuesto preliminar elaborado por las organizaciones, ¿no? Ya que, como dijo Hugo, estuvo 6 meses parada el accionar de la comisión. Y bueno, y hoy en día se está tratando de poder aterrizar el plan. Está organizado en una forma por objetivos, proyectos, estrategias, acciones y socios y recursos necesarios para esa ejecución. Y bueno, se está tratando de avanzar y de ir afinando cómo llevar al territorio cada una de esas acciones a nivel también como las articulaciones interinstitucionales necesarias para desarrollar muchos de estos planes, ¿no? Nos parece bueno que el plan es eso, es una gran plataforma de articulación, una agenda común en todas las instituciones y creemos que bueno, que vamos a tratar de avanzar lo más posible en la medida que podamos seguir teniendo un diálogo fluido y un consenso como hasta ahora venía resultando. Yo por ahora no tengo más nada y dejo un espacio para intercambio si no se nos acorta. Muchas gracias. Sebastián, viene en tiempo. Voy a presentar entonces a Inés Gazzano. También contamos con técnico del Instituto Nacional de Colonización, con muy buena y fructífera participación, así como, bueno, los diferentes técnicos de las unidades del Ministerio de Ganadería, ¿no? Obviamente, de la Dirección General de Desarrollo Rural y de la Dirección General de la Granja, ¿no? Ahí no me quiero olvidar de ninguno, pero bueno, saludos para todos. Bien, gracias. Igual cualquier cosa podemos retomar al final, donde vamos a tener otra ronda de presentaciones cortas y con preguntas. Bueno, Inés Gazzano es profesora agregada de agroecología en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, ingeniera agrónoma, doctora en recursos naturales y sostenibilidad y magíster en agroecología y desarrollo rural sostenible, agroecóloga, investigadora integrante de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, desde donde impulsó el proyecto de ley del Plan Nacional de Agroecología del Uruguay y miembro de la Comisión Honoraria para el Fomento del Plan Nacional de Agroecología en representación de la Universidad de la República y además responsable por el SOCLA de la organización de este congreso que ha tenido sus avatares. Así que bueno, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. Este es un espacio que privilegiamos y que por suerte nos pudieron acompañar todas las organizaciones, todos los representantes y gran parte de los compañeros y compañeras que están escuchando, tanto de Uruguay como de otros países. Agradecemos enormemente. Sí, el título de la mesa está planteando una encrucijada y ahí yo voy a tratar de despejar algunos puntos o en algunos acompañar, en otros capaz plantear algunos puntos de inflexión o de reflexión. En principio coincidimos con las interpretaciones sobre la necesidad de mitigar o de adaptarnos o de generar mecanismos contrarios al cambio climático, al cambio global, enfriar el planeta, conservar biodiversidad, restaurar áreas, promover diseños de sistemas productivos resilientes, sustentables, sanos, saludables, frescos, ricos, buenos para la población, buenos para la población trabajadora. En eso estamos bien de acuerdo y ese es uno de los encuadres objetivos que tiene la propuesta. Estamos de acuerdo también en la interpretación del antropoceno y de los riesgos civilizatorios que estamos corriendo, inmersos en una crisis enorme, estructural, paradojal, ¿no? Nunca los alimentos que se producen alcanzan para más de la población mundial actual y con fenómenos muy grandes de hambre y obesidad y malnutrición a la vez, ¿no? Una enorme paradoja mundial, donde yo vuelvo a decir que eso es una naturalización que estamos haciendo en las relaciones humanas que deberíamos revisar rápidamente como humanidad. Entonces estamos de acuerdo que tenemos que enfrentar estas cosas, estamos de acuerdo que la agroecología es una de las estrategias centrales en esto, por eso su reconocimiento mundial y por eso su trayectoria tan fuerte de 40 años y tan fuerte en Latinoamérica. Estamos de acuerdo en eso. Tal vez lo que nos faltaría agregar es por qué se generó eso.
Entonces eso también, me gusta esa expresión de Hugo, acá no cayó un meteorito, sino que nosotros como sociedad estamos construyendo sobre los ejes de la modernidad, el neoliberalismo y el capitalismo actual, una suerte de autosuicidio, digamos, que se ve por dos vías. Por la vía de la depredación de los bienes naturales, básicamente, y por la vía de la contaminación de los medios naturales, porque ambas cosas hacen tensión cuando una economía que se pretende infinita choca contra una gestión de naturaleza de recursos finitos a escala humana. Eso solo puede generar una tensión que se ve por esas dos vías. Y esas dos vías son los problemas ambientales. Con suerte y viento a favor diríamos, bueno, si esos son los problemas ambientales, inventamos tecnologías limpias, ecotecnocráticas, digamos, esa palabra que preocupa tanto. Pero no alcanza, porque la manifestación de la crisis golpea en términos sociales, económicos, políticos y culturales. Es ahí que tenemos una matriz de discrepancia, porque ahí pensamos en la estructura socioeconómica y del modelo civilizatorio que impulsa estos problemas. Pero podemos avanzar en lo que estamos de acuerdo. Entonces, la disyuntiva ahí es cómo avanzar en lo que estamos de acuerdo, en resolver cambio climático, biodiversidad, diseño, sistemas, producción, diversidad, salud, sin atacar las causas profundas. O en qué tiempo podemos avanzar mientras vamos atacando esas causas profundas. En segundo lugar, en esas causas profundas, uno de los aspectos centrales es cómo nos relacionamos entre seres humanos y con la naturaleza. Romper esos circuitos de apropiación y de intensificación salvaje es central. Y eso establece relaciones sociales de producción. ¿Cuánto nos apropiamos? ¿A qué ritmo? ¿Con qué velocidades de los medios naturales? Pero además de eso, ¿para qué? ¿Para quién? Si nosotros lo vamos a hacer para generar circuitos de dinero que finalmente en pandemias no podemos comer y difícilmente pudimos salir a comprar cuando las cosas estuvieron bravas, necesitamos y se volvió visible la importancia de la producción de alimentos de la agricultura familiar. Necesitamos y se volvió visible la cercanía del alimento. Necesitamos y se volvió visible tener poblaciones fuertes desde el punto de vista nutritivo y no vulnerables desde el punto de vista de su alimentación y de su salud. Necesitamos tejidos sociales solidarios para enfrentar ese problema. En tercer lugar, cuando hablamos también de cómo hacerlo, por supuesto que las técnicas son uno de los elementos que la sociedad y la humanidad generó. Claro que sí. Nosotros generamos tecnología para todo, tecnología social, tecnología de todo tipo. El tema es que esa tecnología social tiene que tener una construcción social y una forma de ser que la propia técnica no discrimine o no vulnere más los derechos. Cuando la técnica en sí misma provoca más intensificación, más depredación, más contaminación y o más discriminación desde el punto de vista del acceso y el endeudamiento y otros sistemas que ponen los sistemas en circuitos de insustentabilidad, ahí es donde tenemos que poner el ojo de nuevo. Generemos técnicas, pero generémosla con cuidado de esa construcción social y de esa accesibilidad a la técnica. No sea cosa que la técnica sea algo que finalmente vuelva a discriminar y endeudar a nuestros agricultores y a nuestros consumidores y consumidoras. Por ahí nos vamos a una cuestión de no quedarnos en falsas contradicciones. Cuando hablamos de no estar en contra, yo estoy de acuerdo, siempre le digo a la gente con la que trabajo, que si me dan un 100%, quiero estar trabajando en un 20% para la crítica y un 80% para la construcción, porque la energía es mucho más creativa, es positiva, es energizante, es inspiradora, como es este congreso, ¿no? Vamos para adelante, construyendo soluciones, y si no las encontramos, seguimos buscando y aparecemos un montón de actores ahí intercambiando a ver qué se puede hacer. Pero las falsas contradicciones son que sí, Uruguay puede, claro, sacar naranjas para afuera, pero justo las naranjas es un ejemplo infeliz porque nos devolvieron la exportación por exceso de contaminantes, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que reflexionar. ¿Qué es lo que queremos hacer como proyecto productivo de país? Y ahí me voy también a un punto que también estoy de acuerdo, además de todos los líos que hay que arreglar, a la producción del alimento. La agroecología se centra en la producción del alimento, en hacerlo de forma soberana, y ahí hay un tema bien importante.
no solo producimos, sino que tenemos que captar. También estoy de acuerdo en eso. Hay que captar residuos. Estamos trabajando con otros colegas en compostaje y en retirar residuos orgánicos. Es verdad, la mitad de la basura se podría sacar del circuito de basura, pero nosotros no podemos pensar en sacar permanentemente del sistema basura que vamos sacándolo por este lado y va entrando por este otro. O cambiamos las causas del modelo de consumo exacerbado y el modelo de producción exacerbada, o vamos a estar permanentemente como un ratón corriendo dentro de una rueda. No alcanza con reducir, reciclar, compostar y limpiar. Necesitamos que otros desintensifiquen sus ciclos de producción y disminuyan su aporte y su extracción de materia para ese bombeo permanente de biomasa. Y finalmente estaba yo pensando que cómo se podría avanzar entre los puntos de acuerdo, para dónde podemos salir. Entonces dije, bueno, lo que hay que hacer acá es generar, en principio, esa alimentación sana para la población, para el bienestar nuestro. No solo pensar que vamos a producir para vender y aumentar la rentabilidad. Y esto no quiere decir que nuestros productores no tengan rentabilidad o que no sean sólidos económica y socialmente y quieran vivir bien en su campo. No es eso. Pero nosotros tenemos, como dije hoy en una de las charlas, una paradoja en Uruguay. La agricultura familiar decrece en forma crónica desde el 50. La dieta que nos recomienda Salud Pública indica que producimos la mitad de lo que necesitamos para el mercado interno. Ahí tenemos una paradoja. ¿Por qué no vamos por ahí? ¿Y por qué entonces la ley de agroecología va a aumentar el número de productores familiares, aumentar los productores agroecológicos y aumentar los procesos de transición? Ese es uno de los primeros ejes que produjimos como comisión para trabajar. Aumentemos el número de productores, la superficie bajo agroecología y la producción de los productores agroecológicos. Fortalezcamos esos sistemas y fortalezcamos esas organizaciones. Ahí tenemos un gran camino para hacer. No es que no se sepa, es que hay que fortalecerlos. Esos productores se pusieron durante 30 años y esos técnicos este esquema de producción al hombro. ¿Cómo más podemos avanzar en todo lo que tiene que ver con los insumos biológicos? Hay todo un debate en relación a cómo potenciar el manejo de esos insumos, colaborar, además, por supuesto, de estimular la formación, la investigación y la extensión. La Universidad de la República tiene que hacerse cargo del tema. La Facultad de Agronomía, que forma el 90% de los agrónomos, tiene que hacerse cargo del tema. Las otras facultades conexas al tema, veterinarios, médicos, nutricionistas, etcétera, también tienen que incluir el tema. Entonces estamos en posibilidad de aumentar esa producción, disminuir la paradoja, los productores familiares disminuyen y los agroecológicos aumentan. Aumentan y no se van del campo. ¿Por qué no miramos eso? ¿Por qué no lo fortalecemos para ver si podemos empezar un diálogo con nuestros agricultores, que ni mal ni bien son, sino que todavía no hemos podido llegar a discutir, a conversar, a ver cómo rediseñar esos sistemas? Trabajemos en el tema de los insumos, trabajemos en el fortalecimiento de la conservación de las semillas y la accesibilidad de semillas nativas y criollas, que es otro de los ejes del plan. Podemos trabajar en los circuitos cortos de comercialización-consumo, trabajemos sobre la población consumidora, resignificando el derecho a la alimentación. Nosotros, el alimento que se volvió una mercancía y que solo come el que puede pagar, es un problema. Porque poblaciones que no se alimentan bien se enferman. Entonces trabajemos nosotros en establecer circuitos cortos y en trabajar con la población consumidora para educar en el derecho a la alimentación. Trabajemos en políticas antirriesgo también. Protejamos a los productores que están haciendo esto. Protejamos a los consumidores, hagamos sistema antirriesgo desde el punto de vista del comercio-consumo. Hay experiencias notables de articulación de la planificación de producción y de establecer precios flotantes entre que benefician a unos y otros. Ahí tenemos una enorme ventaja. Alberto prendió la cámara, así que me va a decir que me corro. Entonces, fortalezcamos esa agricultura familiar, fortalezcamos las organizaciones agroecológicas que están en la base de ese diálogo que en términos de Latinoamérica se menciona de campesino a campesino, de productor a productor, pero es que es un trasvase técnico horizontal que el país puede hacer con mucha fuerza. Y finalmente me gustaría decir que para poder avanzar en el marco de la ley, con los estímulos a favor de lo que estoy diciendo, también es necesario desestimular la agricultura, vamos a llamar industrializada, desestimular la contaminación,
desestimular el uso intensivo de los recursos naturales, trabajar en la articulación espacial en la planificación del uso del espacio a nivel de las cuencas, para que los agricultores agroecológicos tengan territorio, puedan construir regiones o territorios agroecológicos rodeados de sistemas y conectando las áreas naturales. Ahí hay mucho por hacer. Podemos trabajar en la educación, como lo dije, en la formación y la investigación. En definitiva, por lo menos en términos teóricos, ¿cuál sería la encrucijada que enfrentamos como comisión honoraria y como Ley Nacional de Agroecología? Yo lo decía hoy tomando un trabajo de Manuel González de Molina. La encrucijada es que cuando la propuesta deja de estar de soslayo y empieza a mostrar la potencialidad que tiene, corre 3 riesgos. Ser prohibida o negada, etapa que la agroecología logró superar, por lo menos está muy difícil en la democracia actual hacerlo. Ser encapsulada y aislada, lo que se llama morir por inanición, digamos, o sin presupuesto, o sin el reconocimiento y el estatus debido, o ser adaptada funcionalmente, cooptada y puesta al servicio de la funcionalidad del sistema actual. Las 3 cosas son peligrosas. En cómo esta comisión juegue los puntos es que se construye o no esa potencialidad social de un proyecto agroecológico en Uruguay. ¿Y qué es lo que la va a defender? La va a defender la sociedad. La vamos a defender todos los que estamos de acuerdo. La sociedad, si se apropia de esta propuesta, la mayor parte de los trabajadores de nuestro país, o sea, hay un tema que claramente nos conecta y es el alimento. Si nos conectamos a través del alimento, eso da una fuerza y eso determina cómo se usan los bienes naturales, para qué se usan, cómo se produce. En definitiva, tenemos con esta ley una enorme posibilidad. Tenemos una posibilidad de acuerdo sobre los temas urgentes. Tal vez tenemos alguna discrepancia sobre las causas, y lo que habría que conectar es cómo evitar o el encapsulamiento o la adopción o adaptación funcional de la propuesta para un sistema que en realidad es el mismo que genera los problemas. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo hecho y que, bueno, dejo por acá para ver si podemos intercambiar en cómo avanzar. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Inés. Es la última participación por la Mesa Nacional. Ya me está gustando esto de ser censor, por suerte ya me queda la última. Bueno, invitamos a Paulo Petersen a que simplemente reflexione sobre lo que escuchó a la luz de lo que él probablemente algo conoce de Uruguay, pero sobre todo su visión desde Brasil y quizás haya pasado por algunos momentos similares. Adelante, Paulo. Gracias, Alberto. Buenas noches a todas y todos. Es un gusto estar aquí con ustedes por la tercera vez, ¿no? Ahora en virtual, pero yo ya tuve la oportunidad de estar en otros momentos por invitación de ustedes, exactamente para la posibilidad de cambiar a partir de nuestra experiencia de Brasil, ¿no? Que vivimos un proceso que algo tiene de similar. No todo, y no podría ser, porque las historias son muy distintas, pero algunos principios, y gustaría de destacar algunas de las cosas que yo he escuchado y que me encantó. Me encantó porque veo que algunos aspectos centrales son muy claves para pensar en una continuidad virtuosa. En primero, de tener claro que de más lejos ya venimos, ¿no? Y esto es muy importante de nos situar en la historia. Y esto, Hugo ha hecho una énfasis muy grande en esto, también Eduardo ha hecho una énfasis en esto, y esto es muy importante, porque la historia es donde debemos nos situar, con los espacios que han para actuar, o los espacios, pero siempre hay espacios. Siempre hay espacios. Los espacios que hoy no habían hace 20 años. O sea, lo que fue dicho aquí, que es primero, un reconocimiento del Estado, una ley y un plan, esto es una conquista que hay que ser protegida.
no es lo que queríamos, no es. Pero es una conquista y hay que celebrarla. Hay que celebrarla porque y hay que protegerla contra las voces que dicen, no, esto no es la política, esto no vale, y vivimos esto exactamente en Brasil. Porque en la historia no es todo o nada. En la historia es paso a paso, conquista, lucha, ¿no? Criando y actuando en los espacios que han. Hay momentos en los espacios están más abiertos, hay momentos más cerrados, pero si tenemos una mirada estratégica que no es de corto plazo, hay que tener el corto plazo, pero también el medio plazo y también mirar más utópicamente también, ¿no? Entonces, estar en la historia es fundamental en el campo agroecológico. Y bueno, y cuando hablamos de campo agroecológico, hablamos de un campo muy heterogéneo. Y la heterogeneidad no como un problema, pero como una virtud. Porque esto, y saber lidiar con la heterogeneidad y crear alianzas como ustedes están creando, entendendo que hay espacios y hay énfasis, hay visiones distintas. Esto también en nuestro caso, porque el campo agroecológico de Brasil es inmensamente heterogéneo. Tal vez más que Uruguay por su heterogeneidad cultural, biológica y de campesinato, todo. Entonces, lo que es la agroecología en la Amazonía no tiene nada que ver con la agroecología en el sur de Brasil, que es más cerca de lo que viven en Uruguay. Pero debíamos poner toda la gente junta, incluso para que se autoidentifiquem como um movimento para pensar uma política comum. Ou seja, é um desafio de criar autoidentificação em torno a valores, a princípios, a estratégias, não? E há que pactuar, há que ter um espaço de concertação. Por isso, o tema de capital social é crucial. Porque o capital social há que ser construído passo a passo e protegido. Porque a partir do capital social se constrói outros capitais, como o capital institucional, por exemplo. De cambiar as instituições do Estado e também as instituições das organizações campesinas e também do consumidor, de criar novos arreglos, novas formas de relação entre Estado e sociedade. E a agroecologia necessita muito de outro tipo de Estado, mas também outro tipo de cidadania ativa. Uma cidadania que não espere que o Estado haga as coisas, que a cidadania que se organize. E isto é uma sociedade democrática, efetivamente, onde o público não é uma exclusividade do Estado, pero o Estado há que reconhecer e fortalecer a capacidade da gente em seus territórios, em las cidades, nos campos, a construir sistemas alimentares basados em outros valores, não? Então, isto é o primeiro ponto. Se situar na história, não saber que não é de um momento a outro, incluso porque a orientação hegemônica dominante não tem nada a ver com o que nada está falando acá. A orientação dominante é uma orientação de cortoplacismo, puramente dominada por las finanças, por el capital financeiro, não por el capital social, não? No território. Então, o capital social não importa. O que importa é a reprodução do capital financeiro, não? Então, não há outros valores que não as finanças. Acá estamos falando de valores de solidariedade, de cuidado com a natureza, com tudo que toda a gente acá ha falado. Então, temos que mirar em los valores que orientam as práticas, aunque em muitas situações podemos internamente de discordâncias aqui ou allá, pero há unidades, há que construir uma rede de onde está nossa unidade e como vamos avançar. Este é o primeiro momento. A segunda questão é que um plano nacional, nestas condições que vivimos em Brasil e que vocês vivem em Uruguai, tem pouca capacidade de câmbio quando é um plano que é estabelecido em uma situação totalmente contra-hegemônica, não? Dentro do Estado mesmo,
¿no? Entonces, o que se pode querer com isso? Primeira coisa, o reconhecimento é uma grande conquista. Solamente é uma política de reconhecer que existe. E solamente de reconhecer que existe é uma vitória. Segundo, a plata. Não há política pública sem redistribuição da plata. Não há plata, há crise fiscal. Sim, isto é certo. Pero não para rebajar as expectativas. Pero se não temos muito, hagamos com que o que tengamos. E muita da nossa experiência acá ha visto que lo mais importante não é de poner a grande quantidade de plata, é de poner a plata em lugar certo, em políticas que são gana-gana. Por exemplo, uma política de aquisição de alimentos para os comedores escolares. É uma política de compra de alimentos da agricultura familiar, que fortalece o rural, fortalece a economia rural, fortalece a diversificação dos sistemas produtivos, melhora a qualidade alimentar em las escolas e se transforma em um tema para as escolas, a alimentação. Ou seja, gana a educação, gana a saúde, gana a economia, gana a biodiversidade. Ou seja, não é um tema de um ministério, é um tema de um conjunto. Temos que pensar políticas uma única política com uma mirada intersectorial. Às vezes, com pouca plata, em nosso caso, em Brasil, a política nacional de alimentação escolar são como 250 milhões de dólares ao ano. Pode parecer muito, mas isso significa $7 por estudante ao ano. Não? E isso é um impacto. $7 por estudante ao ano. Há um impacto grande e é multifuncional. Tivemos uma política, na política de agroecologia, muito relevante, que é a política de apoio a redes territoriais. O governo abre editais para que as organizações dos territórios, e aí território é um conceito clave, não de fortalecer parcerias, interações entre o Estado e as organizações em los territórios para construir projetos em comum, construído por la gente, monitoreado por la gente, pero com princípios pactuados. Este foi o programa Ecoforte, que foi como 3,2 milhões de dólares ao ano. Para a dimensão de Brasil não significa muito, pero um impacto imenso. Imenso. Então, temos que actuar em las márgenes que temos. Não há que dizer, se não temos mais, não hacemos. Não. Há que fazer, estamos em las márgenes, atuando com aquilo que conquistamos, celebrando todo o tempo, pero lutando por ampliar as márgenes. Ou seja, aproveitando ao máximo as márgenes conquistadas, pero sempre mirando para ampliar mais. Como ampliar mais? Conquistando mais apoio político na sociedade. E este é um componente fundamental. A comunicação, não? Há que fazer com que a gente, o povo, compreenda a proposta e que é boa. Isto Inês ha tocado em sua intervenção. Isto não é um tema do campo agroecológico uruguaio, é um tema da sociedade uruguaia. E há que ter muito claro isso, não? Que ou salimos de nossas cajas e para isso é necessário ter a capacidade de diálogo e alianças e demonstrar os resultados que hacemos e como são benéficos porque generam trabalho, generam emprego, generam saúde, generam conservação da natureza. Todos são valores positivos em um mundo que necessita de respostas urgentes, não? Então, ir por el positivo em la comunicação e não enfatizar os aspectos negativos, porque os aspectos negativos muitas vezes generam rechazo. Esta gente sempre é contra. Sim, somos. Temos nossas críticas, pero temos nossas proposições. E nossas proposições têm impacto e interessam a gente. Então, é um diálogo aberto com a sociedade para construir maiorias sociais. Isto é um reto fundamental
Entonces el tema de comunicación, el tema en los mercados, en otras formas, en el Ministerio de Educación, hay que ganar a la gente, ¿no? Para la sustentación política a este avance. Entonces esta es una segunda, una otra idea. Bueno, sí, Alberto, ya termino. Entonces, lo que digo, estos puntos son puntos así muy evidentes que son a partir de una realidad totalmente distinta, pero me parece que si quisiera reducir todo a una idea, es que hay que mantener la cohesión dentro de una red y garantizar los espacios conquistados, porque nosotros perdemos los nuestros, no tenemos más nuestra comisión. Entonces, siempre puede ser peor. Antes de se lembrar de eso, ¿no? Siempre puede ser peor. Entonces, tenemos que hacer que la agroecología sea efectivamente una propuesta movilizadora de una sociedad más democrática. Gracias, Alberto. No, gracias a vos, Pablo. Bueno, quedan resonando las reflexiones de Pablo, como siempre, muy interesante. Y bueno, estamos en la hora, pero creo que no tengo, lo que tengo son saludos y felicitaciones para los expositores. Y lo que no tengo son preguntas. Así que nos damos un espacio de 5 minutos que podemos robar a las actividades que vienen. Si hay comentarios, preguntas por el chat, se agradezco. O si alguno de los integrantes de los expositores quiere hacer un comentario breve a raíz de lo que fueron comentando el resto, o Paulo también. Estamos, por lo menos el equipo uruguayo del Congreso está llegando con las baterías un poco descargadas, ¿no? Ha sido intenso y yo creo que el Zoom multiplica por 1,8 el desgaste de seguir con atención todas las actividades, que fueron muchas. Pero bueno, si no tenemos comentarios, entonces estaríamos... Alberto. Sí, adelante. No, es que yo, después que estuve con ustedes en Uruguay por la última vez, me volví a Brasil haciendo todo el marketing de la agroecología uruguaya por la visita de campo que hicimos a Canelones. Y allí fue una experiencia que para mí tiene un significado muy fuerte y que ustedes tuvieron la capacidad de entrar donde no se veía agroecología, construir la agroecología, ¿no? Hice referencia breve hoy por la mañana en mi charla. Esto para mí es el camino, encontrar las posibilidades y la experiencia del gobierno de Canelones es en la promoción de agroecología, hasta donde pude ver. Imagino que tenga contradicciones, como siempre, pero no es el tema de las contradicciones, son las posibilidades. Y hay muchas posibilidades de hacer cosas con poco. Esto insisto, no vamos a esperar todo el cambio de una vez. Hay márgenes para actuar. Bien, acá dice muy claras las exposiciones. Claro, hay que fortalecer la propuesta siempre, pero por algo el sistema político no adopta la agenda agroecológica. Bueno, esta discusión de la encrucijada, hasta dónde adopta y hasta dónde no adopta. Dice, bueno, acá, excelente las exposiciones, hoy se presentan nuevos desafíos a no bajar los brazos. Y Eduardo nos pone, bueno, en sintonía con los mensajes del Congreso, el poema de Defender la Alegría de Benedetti, que cierra muy bien con lo que acaba de decir Paulo. Exactamente, dice Virginia de Mario Benedetti. Ha sido un congreso con mucha poesía, lo que fue agradecido por mucha gente. Sí, ya que estoy, felicito por el poema de Idea Vilariño que también fue usado, el del mar, que fue un bello poema y me parece súper interesante que quienes participaron puedan conocer la poesía de Idea Vilariño.
Gracias, Eduardo. Y Virginia dice, y bellamente recitado por Cecilia López, funcionaria de la EMAC. Muy bien. Hay aportes en el Congreso de lugares que nosotros no sabemos. Exactamente, pero se Cientos de trató de personas. humanizar los espacios. Humanizar, digamos, esta cuestión de las pantallas y de trabajar temas que son permanentes tensiones y que son también permanentes construcciones. Entonces, hay lugares en donde nos podemos encontrar en un diálogo más fácil, ¿no? Una canción, un poema, una utopía, una ensoñación de para dónde, y ahí creo que, digamos, eso facilita los diálogos y permite ir construyendo. Así que esa fue la idea y está funcionando, a la gente le gustó mucho que hubiera un ejercicio de esa naturaleza, y ahí salió con mucha gente atrás, aprovechando el centenario de estos dos grandes, así que eso creo que está bárbaro también. Bien. Bueno, yo creo que tenemos que ir cerrando porque hay otras actividades, y creo firmemente que esta mesa, que fue pensada oportunamente y con tiempo, y con una gran adhesión de todos los expositores, gente que dice que está de acuerdo con Paulo Petersen y con muchos signos de admiración, pero creo que cumplió el rol. Realmente me parece que acá han salido muchas propuestas, ideas para seguir pensando, insumos para esta construcción que estamos haciendo, acuerdos y desacuerdos, y así vamos caminando con la agroecología. Así que yo creo que me parece que cumplimos los objetivos de esta mesa, y agradezco a todos y a los participantes